estoy aquí con Stisen Ruiz, fisio especialista en suelo pélvico. Gracias por estar acá. Gracias a vosotras por invitarme. Un placer. Hoy vamos a hablar, obviamente, de suelo pélvico y entrenamiento. Sí. Si te parece bien, quiero empezar preguntándote por qué es tan importante cuidar el suelo pélvico. Vale, el suelo pélvico es importante cuidarlo porque al final es la base de nuestro cuerpo. Yo siempre digo que el suelo pélvico es la tapa de abajo de una caja de cartón que sostiene nuestros órganos, ¿no? Pensamos en que pertenece a nuestro core y que es súper importante sobre todo para sostener precisamente esos órganos. Nos da la continencia, también nos puede dar capacidad postural, nos da estabilidad, y el hecho de no trabajarlo, de no tenerlo en cuenta en nuestro día a día, nos puede hacer tener disfunciones urinarias, sexuales, dolores crónicos, y es muy importante tenerlo siempre presente, sobre todo cuando entrenamos. ¿Como mujeres particularmente o tanto hombres como mujeres? Tanto hombres como mujeres. Al final da igual los genitales que tengamos, que el suelo pélvico existe, que de hecho hay mucha controversia en eso y es como, no, tenemos pelvis, tenemos suelo pélvico, ¿no? Al final esa musculatura nos cierra la pelvis por debajo. Entonces todo el mundo lo tiene que tener en cuenta. Pero ¿las mujeres solemos tener más predisposición a tener disfunciones en el suelo pélvico? Sí, porque al final piensa que nuestros genitales son diferentes, la vagina está más abierta y todas las presiones las recibe, y hace que al recibir esas presiones de los órganos se abra un poquito más y entonces tengamos un poquito más de disfunciones. Algo a mí que me explicaron una vez que me pareció muy claro es que el suelo pélvico tiene dos tipos de funciones opuestas. Por un lado, tienes las funciones de contención, como eso, sostener los órganos, contener la orina, la defecación, y a su vez tiene funciones de paso, que son opuestas, para las cuales necesita ser flexible, como por ejemplo el parto, la micción, la defecación, Exacto. el sexo, la penetración. Por lo tanto, esa cualidad del suelo pélvico de tener dos tipos de funciones opuestas hace que sea tan particular su cuidado, que un suelo pélvico con mucho tono va a dificultar las funciones de paso, y un suelo pélvico con poco tono va a dificultar las funciones de sujeción o de sostén. Exacto, yo de manera así común siempre digo, podemos tener suelo pélvico débil o podemos tener un suelo pélvico demasiado fuerte o hipertónico, que es diferente que a fuerte, y al final siempre hay que encontrar el equilibrio, la capacidad contráctil, la capacidad de sostén y la capacidad elástica. Es como cualquier músculo, yo puedo estar súper fuerte y no poder estirar los codos para atarme los cordones, mis músculos tampoco son funcionales. Al final lo importante es que la musculatura sea funcional, que tenga esa capacidad contráctil y que tenga esa capacidad elástica. Porque además también, como dijiste, es como una caja, la parte de abajo de una caja que tiene el diafragma y la musculatura del abdomen y la espalda, por lo tanto está como en conexión. Entonces, si tenés un suelo pélvico con mucho tono, no solo sus propias funciones, sino también que tiene una afección, ¿no?, a las otras. Claro, siempre repercute. Al final, un suelo pélvico hipertónico nos va a generar dolor lumbar, dolor en relaciones sexuales, poco control abdominal. Y al contrario también, si lo tengo débil, igual. O si tengo débil el abdomen y un suelo pélvico hipertónico, ahí estamos jugando a uno va por un lado, otro por el otro, y no hay ningún tipo de control. O sea que además de esas dos funciones opuestas, tiene la complejidad, por así decirlo, que forma parte de un complejo más allá de su musculatura, que tiene que funcionar correctamente. Son sinergias. Exacto, muy bien. ¿Por qué crees que todavía a día de hoy las mujeres saben tan poco del suelo pélvico o del cuidado del suelo pélvico? Vale, las mujeres sabemos poco del suelo pélvico, como de muchas otras cosas a nivel de salud de la mujer. Históricamente, todo lo que es relacionado con la salud de la mujer, desde los signos y los síntomas de un infarto, que son diferentes a los del hombre, no se han estudiado hasta hace poco. Pues imagínate algo que va directamente relacionado con la salud de la mujer, con una salud sexual, con un embarazo o una menopausia, que son momentos súper importantes en la vida de la mujer, pues no se ha estudiado, y entonces al final llevamos una carga de desconexión increíble. Y ya te digo, y más si tiene que ver con la libertad nuestra, de la libertad sexual y mucho más allá. Totalmente. De hecho, hasta hace poco que se empezaron a hacer estudios en mujeres. Bueno, no se hacían también porque somos mucho más complejas, nuestros ciclos fluctúan, entonces no siempre se puede tomar como la misma referencia de medición debido a esa fluctuación. Y hasta hace poco se consideraba que las mujeres éramos hombres pequeños. Por lo tanto, si para un hombre se daba una recomendación, me lo invento, de 50 carbohidratos post-entreno, pues a la mujer un poco menos. Sí. ¿No? Entonces, eso es terrible. O sea, sí, ahí está la satanización de las dietas de las mujeres, de los carbos y cosas así. Que éramos hombres pequeños, o sea, Sí. es muy, muy terrible. Bueno, siempre intentan, ¿no? El empequeñecernos e infantilizar todo lo que nosotros podemos hacer. Totalmente.
Lo has mencionado, pero ¿qué síntomas podemos identificar? O sea, si nos puedes enumerar un poco qué síntomas podemos identificar para saber que tenemos que cuidar o atender nuestro suelo pélvico. Lo más común es la incontinencia urinaria, ya sea por un esfuerzo riendo, tosiendo, entrenando, o la urgencia miccional, el ir corriendo al lavabo y no llegar. Eso es como el más común. También podemos tener peso en la pelvis, que suelen ser los prolapsos, dolores pélvico-crónicos, que también son dolores que siempre mantenemos en la pelvis si no lo sabemos, dolores menstruales, que también es muy importante tener en cuenta que va muy relacionado con el suelo pélvico. También hablamos de estreñimientos crónicos. Un estreñimiento crónico también tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? De esas dos funciones de nuestro suelo pélvico. Persona estreñida, hay algo en nuestro suelo pélvico que no va bien. Y luego mucho tiene que ver con la sexualidad. Disfunciones sexuales, dolor en la penetración, falta de orgasmo. Y todo esto son signos de alerta de decir, igual tengo que ir a un profesional y mirar qué está pasando. De todas formas, ¿crees que aunque no tengamos síntomas aparentes, deberíamos consultar un fisio de suelo pélvico de manera regular? Sí, yo siempre soy muy pro prevención. Es decir, no tengo por qué ir, igual que con cualquier otra cosa, no tengo por qué ir al fisio, no tengo por qué ir a un médico cuando tengo el dolor o ya está pasando algo. Puedo prevenir, puedo valorarme y puedo ver qué está pasando. Y más si soy una persona activa, estoy entrenando. Yo siempre digo, respirar es hiperpresivo para el suelo pélvico, es decir, cuando mi diafragma se mueve, mi suelo pélvico recibe una presión. Lo hago cada día, no puedo dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo sé si mi suelo pélvico lo recibe bien, lo recibe mal? O dentro de unos años mi suelo pélvico lo va a poder recibir bien. Entonces, todo lo que sea saber cómo estoy, en qué estado estoy, entrenarlo, igual que entreno un bíceps, puedo entrenar mi suelo pélvico. Creo que es clave algo que dijiste sobre la prevención, ¿no? Como que estamos muy acostumbradas a nivel social esto ya, de ir a cuando ya tenemos un problema y cuidar nuestra salud debería ser una prioridad para todas, ¿no? Porque al final es eso, o sea, por la sociedad en la que vivimos, por lo que decías, ¿no? Al final respirar, por ejemplo, el caso del suelo pélvico, afecta al suelo pélvico. Con el estrés, que respiramos más corto, pues eso seguramente tiene una implicancia. Y a su vez, en general, cuando vamos, por ejemplo, a la ginecóloga, vamos preventivo, decimos, vamos porque quiero que me diga que está todo bien. Claro. No voy buscando que me diga que está algo mal. Pues creo que con el fisio del suelo pélvico pasa un poco lo mismo. Algo que te quería preguntar, que mencionaste, es un prolapso. ¿Qué es un prolapso? Un prolapso es el descenso de las vísceras, es decir, lo que decíamos antes, esa contención que hace nuestro suelo pélvico nos sujeta los órganos. Si un órgano se desliza, es decir, se ceden los ligamentos que lo sujetan y cae y sale por nuestra vagina, no hace falta ni que salga, hay 3 grados. Baja un poquito, se queda a la entrada de la vagina y luego ya sale. Ahí ya, ese es el prolapso normalmente que se ve, que es el visual, pero podemos prevenir también eso y podemos actuar antes de que se nos salga. Es la caída de esos órganos, ya sea la vejiga, ya sea el útero o ya sea el recto anal, porque pueden ser los 3. Muy bien. ¿Y esto es frecuente? Bastante habitual. Bastante habitual sobre todo en mujeres que han tenido hijos. Es verdad que es más normal en este tipo de perfil, y mujeres que han tenido hijos porque ya están en una edad llegando a la menopausia, que no han trabajado su tejido, que también es más elástico por el tema hormonal, por el cambio que hay en la menopausia, y se descienden los órganos. ¿Y es reversible el prolapso? Sí. Grado 1 y grado 2 son los que actuamos a nivel de fisioterapia, son reversibles a nivel de tratamiento más convencional, con maquinaria, con ejercicios, etc. Y luego ya otro tipo de grados son ya a nivel quirúrgico, pero tenemos que intentar evitar llegar a ese nivel. Yo siempre soy pro más convencional antes de llegar a la cirugía. ¿Y por qué crees que si es común, es algo que muchísimas mujeres no saben lo que es un prolapso? ¿Por qué crees que...? Porque se ha normalizado. O sea, todo lo que es patología de mujer se ha normalizado, desde el dolor menstrual, como os he comentado antes, hasta este tipo de patologías, de disfunciones en realidad, ¿no? Antiguamente, de hecho, todas las abuelas, y yo lo recuerdo desde mi abuela, de decir, ¡ay, que se me sale!, y subírselo. Terrible. Y esto es algo tan común, el pensar, bueno, se me caen los órganos porque he sido madre 2 veces. No, nos han normalizado que ese tipo de disfunciones tienen que estar en nuestra vida siempre por el mero hecho de haber sido madres. Y algo muy importante para mí es cómo afectan estas disfunciones a nuestra calidad de vida. Sí. ¿No? O sea, desde la disfunción más común, como la urgencia urinaria o el hacerte pipí cuando saltás, corres, toses, afecta mucho, es muy incómodo, da vergüenza, o sea, afecta mucho a nuestra calidad de vida, ¿no? Sí, a nivel psicológico Eso. Es increíble, y a nivel social, porque al final reconocer y poder hablar de algo que a nivel social es tan tabú,
hay que intentar romper todo eso y es que yo, por ejemplo, que veo muchas pacientes cada día, están muy limitadas. Hay muchas que no beben agua durante el día para no tener esa incontinencia urinaria, con todo lo que conlleva a nivel sistémico el hecho de no haber podido beber agua o el hecho de no permitírselo. No quieren salir, se prefieren quedar en casa, entonces, claro, estamos hablando ya de que actúa a nivel psicológico de una forma muy difícil, ¿no? de sobrellevar esta situación y con el mero hecho de decir, vale, voy a normalizar que tengo una incontinencia urinaria, me pongo un salvaslip, la que se puede poner un salvaslip, porque a nivel social se ha normalizado llevar salvaslip para la incontinencia urinaria, ¿no? Pero quien de repente está riéndose con su amiga tomando un café y se mea entera, no quiere al día siguiente volver a ir a tomar un café. Es terrible. Y cómo eso, como que poco se habla de esto, ¿no? O sea, Sí. Porque da tanta vergüenza que se habla muy poco. Tenemos que quitar silencio a todo lo que... Totalmente. ¿Crees que el tabú sobre el suelo pélvico está relacionado con la idea patriarcal de que no debemos hablar sobre nuestros cuerpos? Lo mencionaste un Totalmente. poco. Sí, ya hablamos un poco de ello, totalmente. Es que volvemos a lo mismo. Nos han desconectado. Yo siempre soy una persona que le dice, nos han desconectado de nuestros genitales, nos han desconectado de nuestra sexualidad desde bien pequeñas. El hecho de decir, ves a un niño, se rasca los genitales, no pasa nada, te rascas tú, no lo hagas. Y ya a tu cerebro le estás diciendo, esa parte no existe, no la estoy integrando en mi cuerpo. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hablar de suelo pélvico que está directamente relacionado con los genitales, que está relacionado con la sexualidad, que está relacionado con el placer? Entonces, si nos han desconectado de ello, ¿cómo vamos a esto? Y siempre viene desde esa idea de en las mujeres esto es algo negativo. No, en las mujeres es igual de positivo que en el hombre conocer su cuerpo. Totalmente de acuerdo. Me has dicho que, bueno, hemos hablado de las disfunciones. ¿Cómo se llega a esas disfunciones? ¿A raíz de qué surgen las disfunciones del suelo pélvico? Hay muchas ¿Cuáles son las causas. causas? Hay muchísimas causas. Puede haber factores hormonales, puede haber factores de presión. Yo siempre digo que un buen control de presión es pues, desde entrenar, que puede ser respirar. Vivimos en una sociedad, en lo que decías antes, ¿no? La ansiedad, el estrés, que no nos hace respirar bien. Simplemente el hecho de respirar más ya estamos generando presiones. Unos malos hábitos miccionales, el orinar por si acaso, que esto es algo que yo corrijo un montón en consulta. Voy a hacer pis por si acaso. Esto es un mal hábito para tu suelo pélvico. El hacer presión para defecar o el hacer presión para orinar. Se tiene que relajar los esfínteres. Todas esas pequeñas cositas se van sumando y tu suelo pélvico va sufriendo. O el hecho de hacer entrenamiento descontrolado, es decir, sin una guía como podéis ser vosotras o puedo ser yo en algún momento, ¿no? Pues eso también, porque si estoy entrenando mal, es malo, igual que me puedo lesionar el hombro si entreno mal, me puedo lesionar el suelo pélvico. Obviamente el parto, el embarazo y el parto genera un impacto en el suelo pélvico. Eso no quiere decir que eso no se pueda solucionar, pero genera un impacto negativo en el suelo pélvico por el aumento de peso, por las presiones en los pujos del parto, por el expulsivo. Eso también son causas. Y obviamente la menopausia por los cambios hormonales y que cambia el tejido. Muy bien. ¿Y el entrenamiento cómo puede afectar o cómo podemos prevenir que no afecte el suelo pélvico? Yo siempre digo que entrenar es bueno. Yo siempre digo que también que no hay entrenamiento malo, sino un entrenamiento mal hecho. ¿Vale? Y mi frase típica es, si yo tengo un esguince de tobillo voy a salir a correr o me voy a poner a saltar a la cuerda o al cajón. No. Si tengo disfunciones de suelo pélvico, tampoco. Si yo veo que saltando al cajón tengo incontinencia urinaria, pues no voy a hacer un step up, no voy a subir y bajar. Siempre hay que adaptar el ejercicio a mi situación y al final entrenar, tener más fuerza nos ayuda. O sea, porque te hace tener control corporal. Yo siempre digo, un buen culo me hace tener un buen suelo pélvico. Tener buen glúteo sostiene, me ayuda. Tener buen abdomen, como decíamos, pertenece a esa caja. Entonces, si yo tengo un buen abdomen, me va a ayudar a que las presiones no vayan hacia mi suelo pélvico, porque las va a sostener el abdomen. Entonces, la cuestión es entrenar bien, bien guiadas y ser conscientes de cómo lo estoy haciendo. Y ser consciente de esos signos de alerta que he dicho antes, ¿no? Sensación de peso, sensación de incontinencia, para adaptar el ejercicio a lo que yo estoy sintiendo. Y hasta que eso mejore, o sea, digo, no se puede recuperar esa disfunción y entrenar con normalidad. Totalmente. La cosa es, igual que hacemos ejercicios accesorios para otro tipo de cosas, tener en cuenta que para mis entrenos y tener una buena eficiencia entrenando, un ejercicio accesorio puede ser entrenar el suelo pélvico. Cuando decís entrenar bien, ¿a qué te referís? Un entrenamiento guiado, o sea, un entrenamiento de fuerza de cardio o un entrenamiento híbrido, pero que esté guiado, que sea consciente a nivel corporal, que no coja cargas sin tener control sobre ellas, que no haga valsalva y genere presiones en suelo pélvico. O sea, al final,
Entrenar bien es llevar una buena planificación y ser consciente de lo que hago con mi cuerpo y con los movimientos. Y no por el ego de subir más peso, que muchas veces pasa, generar unas presiones que sean incontroladas hacia mi cuerpo, porque me puede lesionar el suelo pélvico como otras cosas. Nosotras en FitLobas, cuando entrenamos, para prevenir las disfunciones en el suelo pélvico, lo que utilizamos es la regla de la E. Cuando haces el esfuerzo, exhalas. Yo también, en mis grupos de entrenamiento que hago, por ejemplo, en FICABI o en otros sitios donde trabajo, siempre les digo, chicas, la regla de la E. O sea, es muy buena prevención porque se activa transverso y así podemos conectar con ello. ¿Qué recomendarías que hagan las mujeres que quieren empezar a cuidar su suelo pélvico? Primero de todo, observarse. O sea, que sientan qué les pasa, que integren que tienen suelo pélvico, que se miren con un espejo, que vean. Que vean también si hay movimiento, que intenten hacer una contracción, las famosas contracciones de Kegel, que no lo son todo. Ya suelto aquí esto, no lo son todo, no todo el mundo necesita hacerlo, pero que vean que su suelo pélvico se mueve. Luego también, obviamente, acudir a un profesional, lo que decíamos, prevención. Siento que no pasa nada, pues voy a ir a mirarme. Entrenar fuerza, para mí es que es la base de todo, y observarse y ver qué tienen. O sea, conocerse. ¿Con qué regularidad recomendás hacer una visita a un fisio de suelo pélvico? Yo haría una primera visita y como cada caso es diferente, yo siempre pienso en depende. Tú puedes venir a hacer una visita conmigo, yo veo que tu suelo pélvico es funcional, que está bien, que sabes controlar, te pongo a hacer una sentadilla mientras controlas suelo pélvico, viéndolo con maquinaria de biofeedback o lo que sea, y está todo bien, pues igual te diría, oye, está todo perfecto, a no ser que sientas algún síntoma, no hace falta que vuelvas. Y hay personas pues, que necesitan más mi atención, hay gente pues, que igual tiene que venir cada 2 semanas, gente que viene al mes. Dependerá un poco del caso, de lo que nos encontremos y de los antecedentes generales a nivel de todo el sistema, porque yo pregunto desde cómo duermes hasta cómo defecas, entonces... Sí, que hay un montón de información para saber. Sí. Hemos hablado de algunos mitos, pero ¿cuáles crees que son los 3 mitos más comunes sobre el suelo pélvico? Vale, el primero... que si, por ejemplo, no he tenido un parto o no he estado embarazada, no tengo que tratar mi suelo pélvico, porque es lo típico, es ¿a qué te dedicas? Fisio de suelo pélvico, eso es lo de las embarazadas, ¿no? No, es para todo el mundo. Luego, también, para mí, un mito muy importante es que, lo hemos hablado antes también, que los Kegels y los hipopresivos no son todo. Es decir, yo hago Kegels todos los días, yo hago hipopresivos todos los días, mi suelo pélvico está sano, igual no necesitas hacer eso. Igual lo que necesita tu suelo pélvico es relajarse, es buscar esa elasticidad. Entonces, los Kegels y los hipopresivos no lo son todo. Hay 1000 formas de trabajar el suelo pélvico. Y luego también el hecho de que el dolor menstrual no vaya relacionado con el suelo pélvico. Nadie sabe que el dolor menstrual puede estar relacionado con el suelo pélvico. Y luego un mito brutal es los hombres no tienen suelo pélvico, pero bueno, en este caso no nos interesa. No nos interesa tanto. ¿Es posible recuperar 100% del suelo pélvico después de un embarazo? Sí. Bueno, de un parto. Sí, después de un parto es posible. La mayoría de los casos recuperan su suelo pélvico, tanto su suelo pélvico como el abdomen. La cosa es, hay muchos factores, hay un factor hormonal, también hay un factor previo de cómo estaba su suelo pélvico antes y el trabajo que hagan después, es decir, el tratamiento que hagan, que lo cumplan, que lo hagan bien, porque es un proceso, yo siempre digo, el suelo pélvico tratarlo es lento. Es un proceso lento, largo, pero si te implicas y lo haces, puedes conseguir estar exactamente igual. Y ya te digo, dependerá también cicatrices que haya habido en el parto y todo, porque se nos suman cositas para llevar el tratamiento a diferentes capas. Yo siempre digo que trabajo en capas de cebolla. Quito una capita, vale, ahora pasamos al siguiente nivel. Otra capita, siguiente nivel, pero se puede conseguir tener un suelo pélvico completamente funcional, igual que antes. Muchas gracias, Stisen, por estar aquí hoy conmigo. Gracias por habernos dado tanta claridad con este tema que tampoco sabemos las mujeres. Y bueno, a partir de ahora, FitLobas va a empezar a tener este canal de comunicación para aportar ese conocimiento que a las mujeres tanto nos hace falta, yo la primera. Así que esperamos desde este lugar poder brindar más información basada siempre en la evidencia científica. Gracias.